Bueno amigos, seguimos con Barry Lyndon, un análisis bastante detallado, pero yo creo que merece la pena porque Kubrick tiene mucha enjundia y nos da claves fundamentales para entender cómo funciona el sistema. De hecho, estamos viendo muchas cosas hoy, ¿no? Estaba pensando, decíamos que Barry es Redmond, ¿no? Luna roja, ¿no? Pero también es de alguna manera Redmond Demon, ¿no? Está incluido el Demon en el Redmond, ¿no? Y hemos visto que muy recientemente, también en el eclipse y la superluna de hace días, era el día de la investidura de Puigdemont, que también hemos identificado como un Horus y como un Jorge, ¿no? También están presentes los Jorges los dos Jordis, ¿no? Como aquí, ¿no? Y además ese mismo día le imponían a la princesa de Asturias León y Oro. Algún seguidor me ha hablado de la colina del León en Waterloo, donde Puigdemont ahora se ha ido a vivir. Justo al poco de que ha pasado todo esto, nos ha dicho que se ha ido a vivir a Waterloo, donde fracasó Napoleón, al lado de la colina del León, que es muy parecida a esa montaña, pirámide que hemos visto al principio, con forma como de pezón realmente, ¿no? Que es parte de todo esto, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Y además hemos visto que también en el caso de Leonor hay una gemelaridad, porque hay como su hermana Sofía, aparte de que los dos son bastante andróginas, las dos infantas, hemos mostrado que se llevan exactamente un año y medio, o sea que se las ha hecho nacer exactamente en momentos extremos del año, ¿se entiende? Y aquí incluso ya hemos mostrado cómo está presente todo esto, ¿no? El fuego, el agua, los Juanes, los solsticios, la estructura de la película en dos partes que se invierten radicalmente la una respecto de la otra, ¿no? Una ascendente, otra descendente, ¿no? Solsticio de verano, solsticio de invierno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que estamos hablando van a un nivel de profundidad de cómo funcionan estas élites muy inusitado, del que está hablando muy poca gente, que yo creo que simplemente llego a intuir, ¿no? Hay todavía niveles más profundos, pero por eso merece la pena pararse un poco más en Kubrick que en otros muchos. De hecho, yo creo que simplemente entender a Kubrick ya bastaría, ¿no? No habría falta más, ¿no? No habría falta ver mucho más cine, ¿no? Entonces nos quedamos en la boda. Veíamos que aquí el niño, el pequeño Lord Bullingdon, que en realidad yo creo que el nombre de Bullingdon Kubrick lo ha tomado porque hace alusión al club Bullingdon, que es una especie de club de la élite, una especie de orden también de estas inglesa, en la que también pueden pertenecer solo hijos decir, miembros de la alta sociedad, con un número limitado, etcétera. Ahí estaban James Cameron, Osborne, el ministro de Finanzas, con Cameron, Boris Johnson, ¿no? El famoso Boris Johnson. Entonces, es posible que este Bullingdon tenga que ver con eso, ¿no? Pero lo que me interesa a mí aquí es que este Bullingdon, como ya decíamos, viene a ser, de nuevo, encarna la relación que tenía Barry con su padrastro, que creemos que era Grogan, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, esa idea de que él no conoce a su padre verdadero o si lo conoce, bueno, en teoría sí lo conoce, pero no lo vemos nosotros en la película, y luego tiene un padre sustitutorio, ¿no? Aquí se vuelve a repetir la misma estructura y aparece el padre sustitutorio, y luego vamos a ver cómo Barry maltrata a Bullingdon, que es un poco también lo que le ha pasado a él. O sea que de esta manera Kubrick nos muestra con este círculo vicioso y con esta, digamos, cómo se repite el arquetipo, ¿no? Eso ya lo veíamos en 2000 en La Naranja Mecánica, y además ahí veíamos cómo había una escultura de un falo oscilante que subía y bajaba y que era muy expresivo de esta lógica de cómo el hijo
encarna finalmente al Padre, ¿no? También en El Resplandor es la misma lógica, ¿no? Pero aquí entonces no solo aparece este hijastro, sino que aparece otro hijo, ya un hijo natural de Barry, aunque creemos, como vamos a mostrar ahora después, que no es hijo natural de la condesa Lyndon, ¿no? Pero es interesante porque aparecen los dos hijos de distinto tipo, ¿no? Donde Kubrick nos está dando a entender cómo estas lógicas de desnaturalización de las que yo vengo hablando, que funcionan en las élites, en los linajes de poder, que consisten, como venimos diciendo, en que circulan los niños, ¿vale? Los niños circulan como mercancías, hacia arriba y hacia abajo de la pirámide, ¿no? En toda esta lógica de la desnaturalización, que es también la de la androgenización, ¿no? Es decir, los linajes inferiores entregan los niños a los linajes superiores para que sean sacrificados o para que sean programados o para que sean abusados, porque al final son distintos grados de una misma mecánica, y al mismo tiempo los hijos de arriba tienden también a descender abajo a linajes de menos poder para de alguna manera desnaturalizar esas familias, ¿no? Con hijos adoptivos que además funcionan muy bien como infiltrados, ¿no? Porque luego esos hijos siguen dependiendo de sus familias principales, de los linajes principales, pero han sido, digamos, criados y por lo tanto de manera encubierta, de manera infiltrada, tienen otro apellido, están en otro país, están en otra familia, están incluso en otra clase social, ¿se entiende, no? De manera que consiguen colocar a un Illuminati en otras familias, ¿no? Que en el fondo es lo que acaba siendo Barry, ¿no? Barry creemos que en realidad es del linaje del propio rey Jorge y si está ascendiendo no es simplemente por sus méritos o no es solo porque haya... porque sabemos que en el fondo es un pendenciero, un criminal, un pervertido, bueno, un pervertido al que han pervertido y él a su vez pervierte, ¿no? Pero además de todo, como decimos, antes de nada, porque él era del propio linaje, ¿no? Y esta, digamos, iniciación en la perversión y en la transgresión, que es en definitiva lo que es el poder, es lo que finalmente le confirma, le acaba dando el tal, ¿no? En teoría, porque aquí Kubrick hace una especie de operación interesante como de justicia poética, ¿no? Como de justicia divina. Entonces acaba este héroe, es decir, él nos muestra las dos caras es decir, él nos muestra cómo asciende, que es en realidad lo que pasa. Al final los más malos son los que vencen y los que ganan, ¿vale? Pero al mismo tiempo él nos está mostrando una especie de justicia divina, de justicia natural, de justicia poética, como lo queramos llamar, donde él también acaba llevando a la ruina a estos personajes malévolos, ¿no? A estos viles. Lo veíamos también en El Resplandor, ¿no? Donde este Jack al final pues acaba mal, ¿no? Y de hecho El Resplandor nos da la clave para comprender lo que pasa aquí, ¿no? Entonces lo interesante es aquí que tenemos las dos figuras de los hijos, ¿no? Poco después de que se han casado, nace el hijo ya natural de Barry, pero creemos que no es hijo de la condesa Lyndon, ¿no? Se llama Brian, ¿no? Brian, brillo, ¿no? Iluminación, ¿no? Y además como Ryan, ¿no? O sea que también nos están vinculando al personaje, ¿no? Pero ahí vemos ya una escena con el niño recién nacido y cómo en lugar de darle el pecho a la madre, lo que vemos es que Barry le está dando el dedo gordo. Recordemos todos los simbolismos fálicos que utiliza a menudo Kubrick con los dedos, ¿no? En esta misma película hemos visto muchos de ellos y está apuntando a la boca del niño, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues significa evidentemente lo mismo que significa la leche plus de la naranja mecánica y lo que nos han contado muchas MK Ultra, ¿no? Esto es la sustitución del pecho y la leche materna por el falo y por el semen paterno, ¿no? Es decir, son estos niños que son desde pequeños abusados por el padre, ¿no? Pero en este caso incluso
cabe la interpretación de que la condesa Lindon sea también un hombre transexualizado en mujer. No sabemos exactamente si un castrado pero porque es parte de toda esta lógica, ¿no? Es decir, estamos viendo el producto de la androginización y el candidato a un comienzo de androginización también, ¿no? Luego vamos a ver a este mismo niño cuando ya ha crecido más, cómo montan un espectáculo en el jardín en el que con un gran escenario presidido por el sol de Horus, ¿no? Y ahí vemos muchos guiños de programación mental mediante trauma, ¿no? Vemos los colores, esos colores son los que utilizan para programar los distintos alters. Vemos el conejo blanco otra vez, el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas, que es el que inicia, el que lleva, el que conduce, ¿no? Una especie de Hermes que conduce a la víctima al ritual, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un episodio clave en la película que es cuando van paseando por estos grandes parques la condesa Lindon con su gemelo ritual, ¿no? Con este doble andrógino, el capellán Samuel Rand, y al lado va el niño, ¿no? Lord Bullingdon. Aquí vemos muy claramente esa idea de la pareja, de cómo el andrógino, no solo el andrógino único sustituye al hombre y a la mujer naturales, sino que también, de alguna manera, el doble andrógino es como una sustitución perfecta de esa lógica, ¿no? Y ese niño que ya decimos que es esa idea, es la idea de la desnaturalización, de las familias desnaturalizadas que parecen lo que no son, ¿se entiende? Que hoy está lleno, hoy está, en realidad lo vemos en Hollywood, lo vemos en los políticos, lo vemos en las familias reales. Lo que pasa es que está hecho, aquí es más, digamos, explícito, porque Kubrick en el fondo trabaja con símbolos, nos está contando en un símbolo lo que es esta desnaturalización de la familia tradicional. Y lo que vemos en las televisiones, lo que vemos en las familias reales, lo que vemos en los políticos, lo que vemos en un montón de... porque todo hoy es ingeniería social, ¿no? Como ya no existe la política, los políticos son puras marionetas que no hacen nada más que obedecer a lo que tienen que obedecer. El ejemplo perfecto es el consenso sobre la violencia de género, la ley de excepción de violencia de género que está ahí para producir violencia de género, ¿no? En eso que es fundamental, que es la ingeniería social, que es justamente lo que estamos hablando, todos los partidos españoles se ponen de acuerdo, ¿no? Un ejemplo evidente de hasta qué punto ya no hay política, ya no hay oposición, ya no hay, es decir, es todo una farsa. Y es esa farsa la que está funcionando como ingeniería social, es decir, son esos cuerpos desnaturalizados y esas relaciones desnaturalizadas que hoy están en todo Hollywood. Pero cuando digo Hollywood es todo, porque la política es Hollywood, las monarquías son Hollywood, todo es Hollywood, todo es un régimen hollywoodense, todo es un espectáculo, una farsa. Luego detrás muchos de ellos no son parejas, son actores, son dobles, son clones, no tienen a los hijos que tienen, son embarazos de mentira, etcétera, etcétera, ¿no? De todo eso nos está hablando ya aquí Kubrick, ¿no? Y entonces, como digo, esta es la familia, digamos, es una especie de familia desnaturalizada perfecta, porque son los dos andrógenos, andrógeno con andrógeno, y un hijo que ni siquiera estamos seguros de que sea, ¿no? Porque si efectivamente son andrógenos y posiblemente transexuales, pues bueno, puede ser un hijo de otro, ¿no? Porque ya decimos que estos niños circulan y por lo tanto es muy posible que sea un hijo de otro linaje que está adoptado por esta familia, ¿no? O hoy con todas las técnicas de clonaciones, de ingeniería genética, etcétera, pues encontramos otras opciones, ¿no? Como que sean sus propios hijos biológicos, pero que han sido criados en otros entornos, que en un momento dado... Es decir, hay muchas combinaciones, ¿vale? Es muy difícil resumirlo, pero precisamente por eso yo intento ser más abierto y tratar de mostrar una mecánica que tiene muchas variables, ¿no? Y entonces ya digo, este episodio es interesante porque justamente van paseando esta familia desnaturalizada, sustitutoria, por así decirlo, y se cruzan al otro lado del río, ¿no? Que es también muy simbólico, ¿no? A Barry, que está
besando a una de las criadas que está atendiendo al niño que sí, supuestamente es de Barry, pero que precisamente esta imagen a mí me da a entender que no es la condesa Lyndon la madre, ¿no? Luego veremos en otros momentos cómo lo agarra ese niño, y lo agarra de una manera que no es el de una madre, ¿no? El niño además llora, ¿no? Aparentemente por otros motivos, porque Kubrick es muy sutil para contarnos como que el niño llora porque le han pegado una bofetada al otro niño, al pequeño Bullingdon, pero en realidad lo que nos está diciendo es que ese niño no está con su madre, el niño llora porque no está con su madre, ¿se entiende? Kubrick es un genio para mostrarnos esos distintos niveles de la realidad y para, digamos, engañar al profano en el mejor sentido de la palabra, porque de alguna manera Kubrick dice, la información que os estoy dando tenéis que vosotros mismos entenderla, ¿vale? Es decir, no os lo puedo poner tan fácil, ¿no? Si lo entendéis, bien, y si no, no es mi problema explicároslo, ¿no? Es decir, porque es así como funciona el mundo. Es decir, si os tengo que explicar todo, entonces nunca vais a entender nada, porque el mundo está delante de vuestras narices y tenéis que ser vosotros los que tenéis que interpretarlo, ¿no? Entonces, aquí vemos claramente cómo no es la madre, ¿no? Es decir, son estos rollos donde son las criadas que no solo cuidan a los niños, también los tienen. Es decir, y que es hoy lo que de hecho se está extendiendo a toda la sociedad. Todo el tema de las madres de alquiler, de los vientres subrogados, todo eso que estamos hoy viendo, no es más que la continuación de esta agenda milenaria o secular, donde hay todo un proceso de desnaturalización de las familias, ¿no? Simplemente se va extendiendo a toda la sociedad, lo mismo con la agenda de género, lo mismo con todo, ¿no? Por eso esta película también es especialmente buena y genial, porque nos muestra esa continuidad, esa, digamos, esa historicidad, ¿no? Ese carácter de agenda que se remonta a antiguo, ¿no? y de la que hoy estamos viendo los últimos coletazos, ¿no? en esta fase terminal del humano, ¿no? En el que las madres como tales y los hijos naturales desaparecerán y seremos todos robots, hijos de laboratorio, ¿no? En las próximas décadas, yo entiendo, ¿no? Que va a ocurrir. Y progresivamente, va a ocurrir progresivamente, va a ir habiendo todo un desmontaje, toda una demolición controlada, ¿no? El ritual sacrificial de las Torres Gemelas es una metáfora perfecta de esa demolición controlada del sistema antiguo y la construcción de un sistema nuevo, ¿no? Y además todo esto, que voy a intentar dejarlo más para el final, incluso tiene interpretaciones religiosas muy profundas, como he tratado de mostrar, ¿no? Es decir, hasta qué punto esa criada que está no solo cuidando al niño, sino pariéndolo, en realidad nos estaría hablando mucho más de los mitos cristianos de lo que parece, ¿no? Porque es en el fondo lo que ocurre con Ana, ¿no? O con esas mujeres mayores que no pueden tener hijos, ¿no? Las Saras, las Rebecas, ¿no? Y tienen que recurrir a sus esclavas, ¿no? Sara tiene que recurrir a Agar, ¿no? Pero es lo mismo de alguna manera se repite el arquetipo con Ana y María, ¿no? Ana es una mujer mayor que quiere tener un hijo y tiene a María, ¿no? Pero se vuelve a repetir como en un círculo vicioso, de la misma manera, ¿no? María es una esclava de un templo, ¿no? Es como una criada que tiene un hijo, ¿no? Como aquí, ¿no? Vale, entonces seguimos en el ámbito de los programas de control mental, de las traumatizaciones, del abuso sexual, etcétera. Y ahí lo que pasa es que nos lo hace de manera muy sutil Kubrick. Por ejemplo, nos muestra a la condesa Lyndon dándose un baño, ¿no? Ha colocado los brazos como Baphomet, ¿no? Arriba y abajo. Una imagen parecida veíamos con Alex en La Naranja Mecánica, que también se daba un baño justo antes de que tuviera lugar el ritual, que yo creo que es un ritual también satánico, ¿no? Sobre una mesa de billar, pero codificado para que no fuera demasiado explícito, ¿no? Y ahí también el poema que le está leyendo una de sus criadas, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con la disociación, con la gemelaridad, con todo esto de lo que estamos hablando aquí, ¿no? De hecho, yo creo que Kubrick hace alusión a un cuadro,
a una serie de cuadros. En realidad hay varios cuadros que más o menos son variaciones sobre el mismo tema, que es el famoso cuadro de Gabriel Destrée, ¿no? Y su hermana, lo titulan los críticos. Yo no estoy tan seguro que sea su hermana, porque en el fondo es su alter, ¿no? También el cuadro de Gabriel Destrée es lo mismo, ¿no? Es una mujer de la alta sociedad, de hecho viene del linaje de los Borbones, ¿no? Con una hermana, pero que tiene que ver también con la idea de las disociaciones, de los matrimonios, los anillos, todo este doble juego, ¿no? De que estamos aquí hablando, en el que nada es lo que parece y en realidad la doncella que está detrás también con el niño, ¿no? En alguna de las versiones del cuadro de la serie de Gabriel Destrée nos habla de toda esta lógica, ¿no? Nos habla de la androginización, nos habla de la desfertilización, nos habla de la traumatización, que son todo cosas parecidas, ¿no? Los reflejos vemos a menudo reflejos de los palacios en las aguas, ¿no? Otra vez la misma idea de estos reflejos, de estos saltes, de estas disociaciones, ¿no? De este doble juego entre lo que es y lo que parece, ¿no? Toda esta gente están viviendo vidas de múltiples, de traumatizados, ¿vale? Y eso simplemente hoy se ha extendido a toda la sociedad, ¿no? Y luego vamos a ver cómo Barry da latigazos, ¿no? Recordemos que al principio también, en un momento dado, ha salido el tema de los látigos, el tema de los caballos, y de hecho en inglés utilizan la expresión horsewhip, que es dar latigazos, es horsewhip, pero viene de darle latigazos al caballo, ¿no? O sea que vuelven a aparecer aquí todas estas asociaciones con el caballo, la parte animal, la parte humana, la duplicidad, ¿no? La disociación entre el elemento animal y el elemento espiritual, es decir, todas estas lógicas de las disociaciones que Kubrick, lo interesante de esto es que él nos está hablando al mismo tiempo de los programas de control mental mediante trauma modernos, ¿no? Y estas cintas de colores yo creo que hacen alusión explícita, o el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Yo creo que eso es algo, hasta donde yo sé, eso es algo relativamente moderno, es del siglo, de Lewis Carroll, etcétera, ¿no? Es muy reciente, ¿no? Y sin embargo, al mismo tiempo, él nos habla de que estas técnicas de programación mental son milenarias, ¿no? Y siempre han estado en las religiones, ¿no? En el corazón más profundo de las religiones, ¿no? Entonces, Barry, vemos cómo da de latigazos a los dos hijos, tanto al Bullingdon como a Brian, y luego también los vemos a ellos que se pelean entre ellos, ¿no? Lo cuales son dos caras de la misma moneda, porque recordemos que estamos siempre en esta lógica donde de las gemelaridades, pero de gemelos que están sometidos a una pirámide. Es decir, estamos siempre en estas lógicas de tres, en el que el padre utiliza a dos hijos y a su vez crea gemelaridades, crea relaciones entre ellos muy de complicidad, y al mismo tiempo rompe esa complicidad, que luego lo vamos a ver en el episodio de la música, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, al pequeño Bryant delante otra vez de la chimenea y del espejo, donde hemos visto al propio Barry en alguna ocasión delante también de chimeneas y de espejos, y luego claramente cuando está firmando la deuda, que eso es un detalle muy importante, a la condesa Lyndon, ¿no? Que es otra vez todo lo que estamos hablando aquí, ¿no? El fuego y el hueco de la chimenea. También hay todo un simbolismo pero también alquímico, ¿no? La idea del horno alquímico, de la retorta alquímica, donde se refina el metal vasto y se lo convierte en oro, ¿no? En oro, en plata, pero sobre todo en el oro andrógino, ¿no? En el orus y en el oro de la riqueza. Por eso es tan importante que la condesa Lyndon firme la deuda, firme los pagarés de deuda, que en realidad es lo que están moviendo todo esto, ¿no? Porque siempre están trabajando a crédito esta gente, ¿vale? Vale, sí, son terratenientes, etcétera, ¿no? Pero están trabajando siempre con más posibilidades de las que tienen, ¿no? Es decir, no es que haya un modelo, como nos dicen, no, es que son opciones, ¿no? Las visiones demasiado simplistas de la economía nos dicen, es que hay un dinero excedentario y luego hay un dinero deuda.
el dinero excedentario, el dinero líquido, ¿no?, de la mercancía líquida, como el oro, sería un tipo, y el dinero fiduciario, que se crea de la nada, sería otro. No, en realidad los dos están funcionando al mismo tiempo, ¿no? Porque el dinero fiduciario también tiene colateral, porque si no tuviera colateral no funcionaría, ¿no? Evidentemente, ¿no? Porque es una lógica siempre de creación de valor, desde unos valores a otros, que es lo importante aquí en la economía, ¿no? Es decir, lo que hay que hacer es transmutar unos valores a otros, casi que es como la alquimia, ¿no? Hay que tensar la pirámide de valor y sacar valor económico, valor de cambio puramente económico, de otros valores, del valor moral, del valor tradicional, del valor familiar. Por eso es tan importante aquí el andrógino y todas estas lógicas de desnaturalización, porque son las que tensan el valor, sacan el valor, extraen el valor de las familias, extraen el valor de las sociedades naturales y de las culturas tradicionales y de todo lo que queráis, hacia el valor abstracto, desnaturalizado del valor de cambio, que en definitiva es el que gobierna, ¿no? Y es a lo que vamos. La criptoeconomía no es más que hasta qué punto ese valor de cambio, pero que va a ser información puro bit, es decir, pura reducción a unos y ceros de toda la realidad. Eso es la criptoeconomía. Y en el fondo es la versión fiduciaria 2.0, en contra de lo que están diciendo mucha gente. Yo creo que la criptoeconomía, las criptodivisas van a seguir siendo un sistema fiduciario 2.0, pero la creación de valor sobre todo va a ser la de la información, ¿no? Pero la información ficticia, la información de las noticias verdaderas, que en realidad son las más falsas, al mismo tiempo que censuran las fake news, que van a ser las más verdaderas, ¿vale? Entonces, toda esta lógica está aquí, y el andrógeno, firmando precisamente pagarés de deuda, nos muestra toda esta complejidad donde se trata de transmutar valores, se trata de sacar valores, se trata de extraer riqueza, en definitiva, de las sociedades naturales, de las sociedades tradicionales, de las familias tradicionales, reproductivas, ¿no?, hacia un modelo en el que todo acaba siendo mercancía, todo acaba siendo valor de cambio, ¿no? Y en ese proceso juega un papel fundamental el andrógeno y la androgenización, porque es en definitiva lo que va a conseguir, está ya consiguiendo, ya lo estamos viendo, la desfertilización de las sociedades, va a destruir a las sociedades por dentro, a las familias, aunque queden, porque no necesitan androgenizar a toda la sociedad, lo que necesitan, y ni siquiera necesitan que todos los hombres se androgenicen y todas las mujeres se androgenicen, lo que necesitan es simplemente, porque lo están haciendo con varios, digamos, agendas paralelas, lo están haciendo también vía química, con productos desfertilizantes, androgenizantes, pero a mí sobre todo, lo están haciendo de muchas maneras, pero me interesa sobre todo el elemento ingeniería social, y en definitiva acaba siendo tremendamente lúcido por parte de Kubrick que nos muestre a estos andróginos en acto o en potencia. Es decir, la condesa Lyndon es ya un andrógino hecho, ya es un andrógino terminado, por así decirlo, que encarna ese papel de madre, de sucedáneo de madre aparente de cara a la galería, pero que en realidad no lo es, o al menos, por lo menos con Brian, ¿no?, con el segundo hijo, y que sin embargo sigue siendo el motor de la economía, y ella es la que está firmando la deuda, porque a su vez, evidentemente, ella está conectada a toda una trama de poder que llega hasta el rey, ¿vale? Y que es muy importante porque, como vamos a ver ahora, van a terminar sacrificando al hijo al rey, es decir, a la élite, ¿vale?, a la logia, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Y es muy importante también entonces que veamos a estos andrógenos en potencia, a estos niños a los que se los está androgenizando, en el marco también de la chimenea y del espejo, porque de alguna manera es esa producción del andrógeno alquímico, ¿no?, el homúnculo, ¿no?, es el golem, es la producción del esclavo de control mental mediante trauma,
que es lo que ha perseguido siempre estas sociedades secretas psicópatas, ¿no? Alquimistas, templarios, hoy los llamados Illuminati, ¿no? Vemos ahí al niño Bryant conducido por dos corderos o dos ovejas. Hemos visto a lo largo de la película la metáfora, ¿no? de las ovejas, del ganado, del sacrificio, ¿no? Tanto en versión corderos como en versión cabritos, ¿no? También pues hay separaciones en la Biblia, ¿no? de la separación de la famosa parábola, ¿no? de las ovejas y los cabritos, ¿no? Pero y luego lo volvemos a ver con un carnerito con un corderito en las manos, ¿no? Otro signo de programación MK Ultra, ¿no? De manera muy evidente aquí nos está diciendo Kubrick cómo ese niño lo están programando, ¿no? Y el corderito es un disparador de control mental mediante trauma, ¿no? Y lo vemos como está ahí con la madre, ¿no? Es muy importante porque la madre está ahí como segundo plano, pero es la que ella es una de las que ha movido todo esto. Porque al final Kubrick no nos muestra solo a un personaje el culpable, sino que precisamente por eso es tan bueno Kubrick, porque nos muestra la complejidad de estas tramas, donde acaban trabajando todos en red y donde de alguna manera no hay malos y buenos, ¿no? Sino que de alguna manera todos están metidos en una lógica que es la de ir convirtiendo a la víctima en verdugo, como digo siempre, ¿no? Y eso Kubrick yo creo que es de los que de manera más sutil lo ha contado, ¿no? Nos ha contado esta complejidad de las tramas del poder real en la sombra, donde en el fondo no acaba habiendo malos y buenos exclusivamente, aunque luego nos ofrezca, digamos, para el espectador más de la masa un malo, ¿no? Para que veamos que, y también por una cierta justicia poética, ¿no? En El Resplandor está claro, ¿no? El Jack congelado en el laberinto. Y aquí el final de hecho va a ser muy parecido, ¿no? También con el cojo, ¿no? Pero ya vemos ahí que en la cama lo están cantando, le están acostando al niño, la abuela y el papá. Y muchas referencias que cuentan nos hablan ya de que este niño lo van a sacrificar, ¿no? De que lo van a entregar ellos mismos a un sacrificio ritual, ¿vale? Porque hablan de que el rey corta cabezas, ¿no? Y de que las cabezas siguen siendo propiedad del rey, ¿no? El niño dice, pero las cabezas, entonces, ¿de quién son? No, siempre son propiedad del rey, las cabezas son propiedad del rey. Es decir, esto está vinculado a todo lo que estamos hablando del dinero, ¿no? En última instancia es el ritual de sexo y sangre el que mueve toda la economía, ¿vale? ¿Se entiende la lógica? Es el intercambio sagrado de mercancía humana el que mueve todo el intercambio profano de mercancías, ¿no? ¿Se entiende? De esto, de hecho, Marx nos habla entre líneas, ¿no? Marx es otro de estos grandes genios, pero que contó parte, ¿no? Pero Marx entre líneas nos habla de todo esto, ¿no? De cómo hay una economía sagrada que mueve una economía profana, ¿no? Y todo ello también en marcos tremendamente místicos, alquímicos, ¿no? Karl Marx el primer tomo del Capital es imprescindible, ¿no? Es uno de esos libros que tenía que ser lectura obligada, ¿no? De todo estudiante, ¿no? Y hace referencia también al 19 en dos ocasiones. El 19 es importante, ya hemos hablado mucho de él, ¿no? Los 19 años del ciclo de Metón, ¿no? En el que los eclipses se repiten, ¿no? Y todo esto a nosotros nos confirma, y otros datos que vamos a ver ahora, que a ese niño lo han sacrificado, ¿no? Porque ahí vemos que después la madre le dice a Brian que él necesita obtener un título, ¿no? Porque que es un poco lo que venimos diciendo aquí siempre, ¿no? El dinero por sí solo no es nada, ¿no? Las élites no buscan enriquecerse, lo que buscan es poder. El dinero no es más que un medio, ¿no? No un fin, ¿no? Y el dinero siempre está ahí como medio, ¿no? Es decir, luego lo que pasa es que nos venden a las sociedades el dinero por el dinero como fin exclusivo. Y todas las lógicas, es decir, por eso hay tantos críticos y tantos investigadores
malos hablando de que todo lo que mueve el sistema es enriquecerse, enriquecerse, enriquecerse. No, el dinero no es nada, el dinero solo es un medio, no un fin. Y aquí lo tiene muy claro la madre, ¿no? Que le dice a Brian que bueno, que ya ha llegado al cenit de su ascenso, que ahora tiene mucho dinero, tiene mucho, disfruta de mucho, pero necesita un título, ¿vale? Que es un poco también lo que decíamos al principio, ¿no? Son estos capitalistas que llegan, digamos, a rivalizar con los aristócratas y que necesitan también títulos, ¿no? Y efectivamente los consiguen a través del dinero, ¿no? Pero que en el fondo acaban fundiéndose, ¿no? Al final no hay ni buenos ni malos, ¿no? Acaban fundiéndose y tanto los capitalistas, que también en cierta manera vienen de linajes de poder, ¿no? Vienen de los linajes de la nobleza negra, etcétera, y los aristócratas, digamos, tradicionales, terratenientes, acaban también trabajando con las mismas mecánicas, que es la mecánica del sacrificio y de la programación mental, de la androgenización, todas las mecánicas que aquí nosotros en nuestro método, como sabéis, pues nos interesa más trabajar con estas mecánicas que se dan en todos los distintos ámbitos, en todas las culturas, ¿se entiende? Porque eso nos permite no caer en la trampa de creernos que los malos son los sionistas y no son los rusos, porque al final está todo mucho más mezclado de lo que parece, y lo que distingue verdaderamente a unos de otros es si están o no están inscritos en estas mecánicas que en realidad atraviesan toda la sociedad, porque acaban rezumando, ¿no?, en toda la sociedad, ¿no? Entonces, pues Barry ya sabe que como necesita un título, tiene que conectarse y tiene que empezar a hablar con amigos de aquí y de allá. Y entonces, pues un amigo que conoce le presenta a otro que está conectado al rey y le dice que él necesita un título, ¿no? Y el otro le dice que sí, que bueno, que no hay problema, que lo va a mover y tal, ¿no? Y ya vemos de fondo unos cuadros de niños, ¿no? Pues unos cuadros de niños desnudos ahí, ¿no? Donde Kubrick nos está diciendo muy claramente en qué consiste ascender en la pirámide de poder, ¿vale? Nos está diciendo que nos está diciendo todo lo que estamos diciendo. Hay una desnaturalización, ¿no?, pero que también se da en este ámbito, ¿no?, en el ámbito de los niños, en el ámbito de la pederastia, en el ámbito del abuso, en el ámbito de la perversión, de la iniciación al mal, ¿no? Y para que te den el título, pues tienes que estar con niños, ¿no? Hoy diríamos que es exactamente igual, lo único que pues se graba en una cinta SNAF y circula por ahí, etc. La mecánica siempre ha sido la misma, solo que, y la Biblia está llena de estos ejemplos de los niños de Herodes, de no sé qué, que se sacrifican, que los niños desaparecen, siempre la misma historia, pero pensamos que toda la pintura occidental está llena de esos niños, de esos angelotes, ¿no?, de esos ¿cómo los llaman? Los amores, ¿no? Pero es lo mismo, es toda la lógica. Lo que pasa es que es encubierta y los críticos de arte no lo dicen porque están en toda esta... No digo que sean cómplices, pero simplemente están programados y no se han enterado de que esos niños que salen en los cuadros de arte están ahí para contarnos toda esta historia, ¿no? Y Kubrick sí lo ha entendido, ¿no? Por eso nos coloca ahí justamente cuando están negociando cómo obtener el título y esta persona cercana al rey le está diciendo que sí le puede dar el título, pero tiene que él darle algo a cambio, porque como decimos, los niños circulan para arriba y para abajo, ¿no?, en esta desnaturalización recíproca entre unos linajes y otros, pero también jerárquica, ¿no? Es decir, el de abajo se tiene que desnaturalizar más que el de arriba. Bueno, es relativo, porque el de arriba para llegar ahí también se ha desnaturalizado, ¿no? Pero ¿se entiende la lógica? El de arriba da poder al de abajo en la medida en que sea un desnaturalizado, porque esa desnaturalización y esa perversión y esa psicopatía y esa multiplicidad, va todo aquí unido, es lo que le garantiza al linaje de arriba que el linaje de abajo le va a funcionar en la agenda del mal, ¿se entiende? Es evidente, es bastante evidente, ¿no? Y entonces ahí vemos que, bueno, pues Barry y la condesa Lyndon tienen que hacer fiestas, tienen que invitar a gente, tienen que despilfarrar dinero, tienen que comprar cuadros, porque tienen que demostrar toda esa riqueza y porque tienen que codearse con la alta sociedad, pero sobre todo tienen que entregar mercancía humana sagrada, ¿vale? Y entonces ahí vemos cómo justamente están en el jardín del palacio, hay un banquete, han hecho una de estas encuentros de la alta sociedad, y ahí vemos que están sentados esos dos que veíamos antes, esos dos amigos
de Barry, que le van a proporcionar el título. Está sentada ahí también la condesa Lyndon, o sea que nos está diciendo claramente Kubrick que ella es cómplice en alguna medida de todo esto, y él les está hablando de una historia de alguien que ha muerto, que si no se sabe si vive, si muere, pero sí ha muerto, y que desafortunado, etc. Y al lado se va abriendo muy sutilmente el cuadro, ¿no? Kubrick lo hace con una elegancia, ¿no? Como para decirnos, nada, todo tiene... Y al fondo vemos la mesa donde están comiendo, ¿se entiende? Porque, y lo veremos en otras ocasiones, ¿no? Es decir, nos están hablando de un ritual sacrificial antropofágico donde están sacrificando y se están comiendo al niño Brian con patatas, ¿vale? Y por eso el niño aparece de rojo, ¿vale? Es decir, y en otro momento posterior, pero que da igual porque Kubrick altera el orden para, digamos, despistar en otro momento anterior volvemos a ver a estos tres personajes, bueno, a estos dos personajes y un tercero, hablando de los Reyes Magos, ¿no? Barry tiene que despilfarrar, tiene que demostrar su riqueza, etcétera, para acceder también, ¿no? Porque es parte de toda esta lógica de la que hablábamos al principio, ¿no? El capitalismo no se ha instaurado porque la gente necesite consumir los productos básicos. El capitalismo lo han instaurado las élites en base al consumo lujoso de mercancías lujosas, ¿entiendes? Ya lo hemos dicho antes, ¿no? Y luego simplemente se va extendiendo a las sociedades en general, a las sociedades profanas, toda una lógica de consumo que está movida por el exceso, que está movida por consumir más de lo que se necesita. ¿Se entiende toda esta perversión del sistema? Y en el fondo es un sistema sacrificial, porque ese consumo lujoso es el derroche de lo que sobra, es el que se puede permitir el lujo de sacrificar a un niño también, porque hay que entender que en las culturas antiguas tradicionales los hijos eran parte de toda una estructura de seguridad social. Lo que hoy entenderíamos por la seguridad social eran las familias extendidas, ¿no? Los niños cuidaban de los padres cuando los padres ya no podían trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ¿quién se puede permitir el lujo de sacrificar a un hijo también? El que tiene dinero, el que puede intercambiar el hijo por dinero y por prestigio, ¿se entiende? Y por alguien que le cuide, ¿se entiende? Cómo se va extendiendo lo que nos llaman progreso, lo que llaman progreso, el 99% de, por supuesto, el pensamiento dominante y las masas programadas, lo que llaman progreso, en realidad es la extensión de una lógica de perversión basada siempre en el lujo, en el consumo de lo innecesario y de hecho en el sacrificio de lo innecesario, ¿no? Por eso estos son temas de los que yo voy a seguir hablando, porque de hecho forman parte ya de un libro donde es el ritual sacrificial el que en el fondo está en el trasfondo del consumo de mercancías capitalista, que también es un sacrificio de la mercancía excedentaria, ¿se entiende, no? Pero a su vez está tensado por lo que falta, ¿no? Es decir, no son más que dos caras de la misma moneda, ¿no? Lo que sobra hay que sacrificarlo para poder acceder a la falsificación de lo que no se tiene, ¿se entiende la lógica? Es decir, hay una lógica de destrucción y de creación que están vinculadas, ¿no? Como si fueran dos vórtices de un mismo toroide, que el profano no lo ve y que está oculto en el sistema, pero gracias a la destrucción se crea, ¿no? En el fondo es todo el tema de la película, ¿no? Son las guerras, son todas esas guerras de religión, probablemente en buena medida ingenierizadas por esos cismas religiosos controlados desde los dos bandos, como sabemos, ¿no? Por jesuitas y por otros, ¿no? Donde son las guerras, realmente las guerras feroces de toda la... De siempre, ¿no? Pero sobre todo de la edad moderna, las que han impulsado el capitalismo, ¿no? Y luego, a su vez, cuando el capitalismo pierde fuelle, hay que volver a hacer la guerra, ¿no? Porque es siempre la destrucción la que proporciona el material para la creación, ¿no? Y también a nivel monetario, ¿no? Entonces, aquí vemos a Barry que pues está visitando una galería de arte para comprar un cuadro, para presumir y justamente le gusta un cuadro que está encima de una chimenea. Fijaros otra vez Kubrick que coherente es, ¿no? Nos está hablando otra vez de todo lo que estamos diciendo, y el cuadro es la adoración de los magos, de los Reyes Magos, de un artista italiano, ¿no? Entonces, un artista italiano, ¿no? Además, ¿no? En fin, Roma, catolicismo, ¿no? Y
Y ahí aparecen justamente tres, ¿no? Aparte de los dos personajes que veíamos, aparecen tres, ¿no? O sea que de alguna manera Kubrick nos está diciendo que Barry es el José, ¿no? De hecho, el José es el arquetipo del sodomizador, ¿no? Del pervertidor, ¿no? Nos lo han contado algunos autores, ¿no? Knox, creo, Marion Knox se llamaba, ¿no? El que nos habla de esto, ¿no? Joseph Mengele, ¿no? Es uno de sus ejemplos, ¿no? Uno de los programadores fundamentales, ¿no? Torturador y abusador de niños, es un José, ¿no? Entonces, José, el padre del niño Jesús, es lo mismo, ¿no? Es el mismo arquetipo, ¿no? Y él acaba siendo lo mismo, y es justamente, es decir, la adoración de los Reyes Magos nos está hablando de eso, ¿no? Todos los mitos, todos los grandes mitos se ha hecho que sean grandes, se los ha hecho mitos dominantes, porque por definición nos hablan de un doble juego, nos hablan de un doble significado. Al profano le están contando una versión blanda, edulcorada de la realidad, que es la misma que la del alter de programación mental. Es decir, hay una programación mental donde se le cuenta solo la superficie amable, cool de la realidad al profano, pero en realidad el iniciado, el Illuminati, sabe que los Reyes Magos es todo lo que estamos hablando, es que se está entregando un niño a la logia, ¿vale? O del todo, es decir, del todo para que sea sacrificado, o se lo está entregando para que sea traumatizado, para que sea androgenizado, para que sea programado y luego vuelve a bajar, etcétera, ¿no? Pero el niño está circulando, ¿no? Entre los linajes, ¿no? Y los tres Reyes Magos por eso regalan, por eso dan regalos, porque le están obteniendo algo a cambio, ¿no? Entonces Barry es exactamente lo mismo aquí, ¿no? Barry le está entregando a estos tres personajes a su hijo para ascender en la pirámide y que le den un título, ¿no? Y la chimenea confirma todo lo que estamos diciendo. La chimenea es muchas cosas, es el sacrificio, es el fuego, pero también es la producción del andrógeno, ¿no? Es la producción del golem, ¿no? Es la producción del homúnculo, ¿no? En términos alquímicos, ¿no? O del golem en términos cabalísticos, pero en realidad todo está muy relacionado, ¿no? Y acaba siendo la misma lógica, ¿no? Transformar los metales vastos en oro, ¿no? Transformar la riqueza y conseguir oro, ¿no? Conseguir el elemento intercambiable que consigue moverse, ¿no? Moverse en la jerarquía del poder, ¿no? Y luego ya le presentan al rey, ¿no? Otra vez aparecen esos dos personajes, esta vez junto al rey, ¿no? Que vuelven a ser tres personajes, ¿no? Que vuelven a ser como los tres Reyes Magos que llegan a darle un regalo a José Barry, que es el título que tanto ansía. Ahí vemos como además le dicen que Barry está aportando dinero para ejércitos, para las campañas militares en América, ¿no? Entonces, estamos todavía antes de la Revolución Americana, ¿no? O a punto, ¿no? Pero sobre todo lo que significa es que otra vez se cierra el círculo y vemos como Barry, que ha sido víctima precisamente de que llegaban los ejércitos ingleses a Irlanda y todo lo que eso implicaba, ¿no? A nivel de ingeniería social, ya lo hemos contado, el patriarcado, conquistando al matriarcado, etcétera. Él ahora se ha convertido en el que financia a los ejércitos, ¿se entiende? Para que otros como él sufran lo que él ha sufrido, ¿se entiende? Por eso es tan interesante esta estructura de la película como en doble, como en bucle, ¿no? De lo que hemos hablado ya, ¿no? Que son como bucles que se cierran unos sobre otros, ¿no? Después vemos a Lord Bullingdon y a Brian que están en clase y entra Barry y ve que Lord Bullingdon le está pegando a Brian, al niño pequeño, ¿no? Entonces a su vez le castiga, ¿no? al niño mayor, ¿no? Aquí otra vez todo esto Kubrick lo invierte y lo maquilla para que no comprendamos que estamos ante lógicas de programación mediante trauma, donde hay un padre y luego hay dos gemelos rituales, es decir, hay un gemelo que maltrata al otro, etcétera, ¿no? Que al mismo tiempo, como decimos siempre, es, digamos, la propia cobertura que ellos como múltiples se crean para que no comprendan toda esta estructura, ¿se entiende? Es más complejo de lo que parece. Hay una idea como de alters. Y también, en el fondo, al espectador le presentan lo mismo, ¿no? Le presentan una especie de coartada para que parezca que, en el fondo, Barry no es culpable,
porque lo único que ha hecho es castigar a Lord Bullingdon, porque Lord Bullingdon a su vez ha pegado al pequeño, ¿no? ¿Se entiende? Otra vez tenemos el triángulo que nos ha mostrado muchas veces aquí en la película, donde va habiendo una especie como de transferencia de culpa en la que el verdugo de arriba se justifica a sí mismo, justifica su violencia por lo que sea, por una coartada, para decir, en el fondo yo he hecho lo que tengo que hacer, pero me toca ser violento, ¿se entiende? Y aquí, además, los pega de espaldas, los pega en las nalgas, ¿no? Los pega en el culo, ¿no? Además vemos a la silla de espaldas. Recordemos lo que pasaba con la silla cuando se sentaba Barry en la mesa del tío y se le enganchaba la chaqueta, ¿no? Nos está hablando, no nos está hablando simplemente de que le están pegando con una vara en el culo, ¿vale? Nos está hablando de abuso infantil, ¿vale? Porque volvemos a ver los espejos, volvemos a ver las chimeneas, volvemos a ver todo lo que se entiende, ¿no? Y luego vemos una escena donde otra vez vuelve como Kubrick a invertir, ¿no? Invertir temporalmente para que no comprendamos realmente lo que está pasando, ¿no? Para encubrir, ¿no? Pero al mismo tiempo deja los elementos para que lo entendamos, ¿no? Están en una de esas reuniones de la alta sociedad tocando música y justamente son ellos, la misma familia, la que está tocando la música, ¿no? Ya vimos en su momento a uno de los niños, ahora vemos a los dos andróginos, además, fijaros qué significativo, los dos andróginos tocando música, ¿no? Todos callados, todos de alto refinamiento, ¿no? Recordemos también el papel importante que jugaba Beethoven en La Naranja Mecánica, ¿no? Como disparador de control mental, ¿no? Hasta qué punto toda la cultura está imbuida de toda esta lógica de la tortura, del abuso, y en concreto los músicos es pero también el deporte, hoy en el deporte hay muchísimo de eso, ¿no? Pero los músicos es una de esas profesiones, ¿no? En la que toda esa disciplina, todo ese rigor, toda esa belleza, en el fondo lo que está encubriendo, no digo que siempre, evidentemente, pero digo que en el fondo de todo eso está, y eso Kubrick lo ha entendido muy bien, el elemento de la androginización, ¿no? Pensamos, también hay muchos músicos afeminados o androginados, y muchos de ellos que han sido víctimas de abuso, porque la disciplina que exige llegar a dominar un instrumento, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso nos lo cuenta aquí Kubrick magistralmente, porque al principio vemos esa escena fantástica de la alta sociedad, todos callados, disfrutando de la música maravillosa, el espectador también, por supuesto, porque es cómplice de todo esto, y entonces entran los dos hijos y el pequeño se ha puesto los zapatos del mayor y entran haciendo ruido, pa, 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 pa. Y entonces, el hijo mayor, que ya no soporta a su padrastro, empieza a decir pues que es un cara dura, que le está quitando la madre. Ojo, porque aquí también hay una relación incestuosa del hijastro con la madre, y es realmente lo que también está en el centro de todo esto, ¿no? De toda esta desnaturalización, porque como decimos, incluso dudamos de que este hijo mayor sea hijo de ella, y posiblemente sea también un no hijo, y por lo tanto es un incesto relativo, porque en el fondo es muy posible que también haya ahí y el hijo lo que tenga son celos del padre, pero también porque hay una relación incestuosa con la madre, ¿no? ¿Se entiende, no? O con la madrastra. Entonces, el caso es que ya se lanza Barry sobre Bullingdon y todos intentan separarlo, pero ahí Kubrick es súper sutil y nos muestra como de manera muy ambigua hasta qué punto no se sabe si le están separando o le están ayudando. Y justamente los personajes estos que le están ayudando a ascender en la pirámide y que le están diciendo que tiene que sacrificar al hijo, a este otro, a su vez, son de alguna manera cómplices de cómo está también traumatizando a este hijo, ¿se entiende? Y ellos no hacen nada, ellos se quedan ahí parados con Kubrick y los actores lo hacen de manera genial, con una cierta ambigüedad donde no se sabe hasta qué punto están disfrutando sádicamente con lo que está pasando, ¿se entiende? O hasta qué punto están diciendo qué terrible, ¿no? Y después veremos a uno de estos personajes de la alta sociedad que está ascendiendo a Barry, ¿no? Que le está pidiendo el niño,
cómo está en un restaurante y el camarero le dice, le recomiendo el roast beef, milord. Y él dice, ah, pues sí, muy bien, el roast beef me gusta mucho, ¿no? Otra vez es una... vemos los rojos y los verdes en el fondo, ¿no? Del satanismo, ¿no? Kubrick nos está diciendo que al niño ese se lo van a comer con patatas, ¿vale?